A los 19 años mi hermano embarazó a mi novia. Mis papás me obligaron a ser el maduro y perdonarlo. 18 años después, ese sobrino se hizo una prueba de ADN y descubrió la verdad. Y ahora la familia perfecta de mi hermano sabe lo que de verdad pasó. El mensaje llegó a las 2 de la mañana. Tío Damián, necesitamos hablar. Márcame cuando puedas. Es sobre mi papá. Me quedé viendo la pantalla del celular en la oscuridad. Era mi sobrino Isaac. Ya tiene 18 años. El mismo sobrino que vi crecer de lejos, en fotos de cumpleaños a las que llegaba tarde, y me iba temprano. El niño que mi hermano Marcelo crió como el orgullo de la familia, mientras yo me convertía en el fantasma de la casa. Leí el mensaje como 4 veces. Se me hizo un hueco en el estómago, ese hueco que no sentía desde hacía años, y que reconocí de inmediato, como cuando vuelves a oler algo que creías olvidado. Hace 18 años yo tenía 19. Entré a mi cuarto un martes en la tarde y encontré a mi hermano Marcelo, de 21, en la cama con mi novia Amber. Ella estaba llorando, tapándose con la sábana, sin poder verme. Él se estaba poniendo la camisa sin ninguna prisa. La cara que traía no era de culpa, era de triunfo. Ella me dijo que me amaba. Le dije. Fue lo único que me salió. Marcelo se acomodó el cuello de la camisa. Pues parece que a mí me amó más. Lo dijo tranquilo. Como quien comenta el clima. No le pegué, ni siquiera levanté la voz. Me quedé parado en la puerta de mi propio cuarto sintiendo cómo me temblaban las manos, y luego me di la vuelta y me salí. Esa misma noche, mientras mis papás dormían, metí mi ropa en 2 maletas y me fui a casa de un amigo en el otro lado de Houston. Cuando por fin regresé a la casa, 2 días después, la historia ya estaba escrita sin mí. Amber estaba embarazada. Marcelo iba a responder como hombre, y yo era el hermano menor celoso y dramático que tenía que superarlo. Tu hermano cometió un error, dijo mi papá sin voltear a verme. Pero está dando la cara. Tú tienes que ser el maduro aquí. Mi mamá asintió desde la cocina, secándose las manos en el mandil. Amber necesita apoyo ahorita, Damián. No tu coraje, por la familia. Volteé a ver a Marcelo. Estaba sentado en el sillón agarrándole la mano a Amber, con la barbilla bien levantada, como si acabara de rescatar a alguien de un incendio. Ella tenía los ojos clavados en la alfombra. No me los levantó ni una sola vez. Sentí la garganta cerrada, y la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Nadie en ese cuarto me preguntó cómo estaba. Está bien, dije. Voy a ser el maduro. 2 semanas después me salí de esa casa. Conseguí 2 trabajos, uno en una bodega de refacciones y otro cargando cajas de madrugada, y yo mismo me pagué la universidad comunitaria tomando clases en la noche, con los ojos ardiendo de sueño. Llegaba en las fiestas, sonreía para las fotos, y veía a Marcelo construir su vida perfecta. El esposo devoto, el papá exitoso, la casa en un fraccionamiento con alberca, la camioneta nueva cada 3 años. Todo el mundo lo elogiaba. Mi mamá lo presumía en misa, mi papá contaba la historia de cómo su hijo mayor había dado la cara siendo tan joven. Y yo todo ese tiempo me quedé callado. 18 años callado. La llamada de Isaac entró a las 7 de la mañana. Ni siquiera había podido volver a dormirme. Tío Damián. Su voz se quebró desde la primera palabra. Me hice una de esas pruebas de ADN, las de ancestría, la que me regalaron en mi cumpleaños 18. La hice nada más de curioso, ni siquiera le dije a nadie. Se quedó callado un segundo. Lo oí respirar. Ya me llegaron los resultados. Mi papá no es mi papá biológico. No contesté de inmediato. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con el teléfono pegado a la oreja y los pies descalzos en el piso frío, oyéndolo tratar de respirar sin llorar. Se me durmió la mano de tanto apretar el aparato. ¿Estás seguro? Le pregunté por fin. Me salió la voz rasposa. 3 veces revisé el reporte, tío. 3. Y luego lo volví a abrir en la computadora de la escuela, por si era mi celular el que estaba mal. ¿Ya le dijiste a alguien? No. A nadie. Se quedó callado. Por eso te marqué a ti. Eso me pegó en un lugar que no me esperaba. 18 años de llegar tarde a los cumpleaños y de irme antes del pastel, y el muchacho, con esto encima, marcó mi número. Ni el de su mamá, ni el de sus abuelos. No hablemos de esto por teléfono, le dije. ¿Puedes verme en un rato? ¿A las 10? Nos vimos a las 10 en un restaurante de desayunos sobre Westheimer, de esos con las jarras de café quemado y los gabinetes de vinil rojo. Escogí uno lejos del rumbo de la casa de mis papás. Llegué 20 minutos antes y no le di ni un trago al café. Nada más lo estuve girando en la taza hasta que se enfrió. Isaac entró con una sudadera de la universidad comunitaria y unas ojeras que no le había visto nunca. Traía una hoja doblada en 4, agarrada con las 2 manos. Se sentó, la desdobló y la puso sobre la mesa, girada hacia mí. La mía me la dio mi abuela en mi cumpleaños, pero no fue la primera de la casa. Se pasó la lengua por los labios. ¿Te acuerdas de las que repartió en Navidad hace 2 años a toda la familia? Mi papá hizo la suya en esa. Está en la misma página, en la misma cuenta que la mía. Me acuerdo. La mía se quedó en la guantera del carro. Nunca la abrí. Cuando subieron mi resultado, la página junta sola a los parientes, me salieron primos por parte de mi mamá, una tía abuela en Oklahoma, gente que ni conozco. Puso el dedo en el renglón de en medio. Le temblaba. Y en el lugar donde tenía que salir mi papá, no salió nada. 0. Como si fuera un extraño que se metió a mi cuenta. Leí el renglón despacio. Lo volví a leer. Afuera pasó un camión de basura y el vidrio de la ventana vibró. ¿Y tu mamá qué dijo? Todavía no le digo. Isaac agachó la cabeza. Tío, hay otra cosa. Levanté la cara. El martes tenía que entregar un formulario médico de la escuela. Antecedentes familiares, lo de siempre. Diabetes, presión, si alguien tuvo cáncer. Le pedí a mi papá que me ayudara a llenar la parte de él. Se detuvo. Nada más eso le pedí. Y me arrancó el papel de la mano. Lo dijo bajito. Me gritó enfrente de mi mamá, que por qué la escuela se metía en lo que no le importa, que él ya firmó suficientes papeles en su vida, que dejara de andar preguntando estupideces. Aventó la pluma contra la pared, tío, por un formulario. Sentí un jalón en la nuca. No fue coraje, fue otra cosa. Mi papá no es así, siguió Isaac. A mí nunca me ha gritado, nunca. Soy la única persona a la que no le grita. Me quedé viendo el borde de la taza sin verlo de verdad. Había algo dándome vueltas en la cabeza desde la madrugada. Algo viejo, de esas cosas que uno no entendió de niño, y ya no volvió a mover de lugar. Y entonces me acordé. Marcelo tenía 20 años cuando lo internaron. Un año completo antes de aquella tarde en mi cuarto. Yo tenía 18 y estaba en el último año de la prepa. Se lo llevaron un jueves con calentura y no volvió a la casa en casi 3 semanas. Y nadie me explicó nunca qué fue lo que tuvo. Mi mamá decía una infección y cambiaba de tema. Mi papá decía cosas de hombres y le subía al volumen de la tele. Cuando yo preguntaba en el hospital, me mandaban por un refresco a la máquina del pasillo. Una vez llegué a la sala de espera y los oí hablando bajito, y mi mamá dijo una frase que se me quedó pegada sin saber por qué. No le digas nada al Damián. Yo tenía 18 años. Pensé que era porque yo era el chico de la casa. Pensé que era una de esas cosas que uno entiende cuando crece. Nunca la entendí, porque nunca la volví a preguntar. ¿Tío?
Isaac me estaba viendo. Te pusiste blanco. Puse las dos manos sobre la mesa para que no se me notara el temblor. Isaac, tu papá estuvo internado antes de que tú nacieras. Sí, mi abuela lo cuenta a veces. Dice que casi se les iba. Se encogió de hombros. ¿Y eso qué tiene que ver? Hice la cuenta otra vez, despacio, con los números completos. El jueves que se lo llevaron. Las 3 semanas. Aquel invierno. Y luego la tarde de septiembre del año siguiente. Mi cuarto, la sábana, la camisa, la cara de triunfo. Un año. Un año entero entre una cosa y la otra. Nada, le dije. Todavía nada. Pagué la cuenta y me quedé en el estacionamiento arriba de la camioneta más de media hora, con las llaves en la mano y sin meterlas. El sol pegaba en el parabrisas y yo tenía las manos heladas. 18 años me dijeron que fuera el maduro. 18 años me tragué la versión que ellos escribieron y no pedí ni una sola explicación. Y por primera vez en todo ese tiempo se me ocurrió una pregunta que nunca me había hecho. ¿Y si mi hermano ya lo sabía? Ese día no serví para nada en la bodega. Tengo 16 empleados y un negocio de distribución de refacciones que armé desde el piso. Y me pasé la tarde parado frente al montacargas viendo cómo descargaban un tráiler sin registrar una sola caja. Mi encargado me preguntó 2 veces si estaba bien. Le dije que sí las 2 veces. A las 4 me metí a la oficina y le hablé al hospital. Tardé 20 minutos en llegar a una persona de verdad. Necesito el expediente de un paciente de hace 19 años. ¿Es usted el paciente, señor? Es mi hermano. Lo siento. Sin autorización firmada del paciente no podemos darle nada, ni confirmarle si estuvo aquí. Colgué y me quedé viendo la pantalla apagada de la computadora. Se me estaba juntando algo en el pecho, apretado, como cuando cargas una caja mal y sabes que la vas a soltar. Le marqué a mi mamá. Puse la voz más plana que pude. Ma, una pregunta rápida. El doctor me pidió antecedentes familiares para unos estudios. ¿De qué estuvo internado Marcelo cuando tenía 20? Del otro lado se hizo un silencio que duró demasiado. Oí la tele de fondo. Esa novela que ve todas las tardes. Ay, hijo, hace mucho de eso. Sí, pero ¿de qué fue? Una infección. Ya te lo dije en su momento. Estuvo casi 3 semanas, ma. ¿Una infección de qué? Damián. Cambió el tono. Ese tono. Eso ya pasó. Tu hermano está bien, gracias a Dios. Deja de andar removiendo cosas viejas. Nada más te estoy preguntando de qué se enfermó. Tengo la olla en la lumbre. Te hablo luego. Colgó. Mi mamá nunca me cuelga. Mi mamá me tiene media hora en el teléfono contándome quién se murió en la cuadra. Me quedé con el celular en la mano y sentí un calor subiéndome desde el cuello hasta las orejas. No era coraje contra ella. Era la certeza, por fin, física, de que había una puerta cerrada y de que todos en esa casa sabían dónde estaba la llave menos yo. Manejé sin decidirlo. Salí a las 610 y agarré rumbo a Pasadena, a la casa donde Amber creció. La mamá de Amber se llama Linda. Su esposo se murió hace 6 años. La casa es de una planta, con el zacate seco y una camioneta bajo una lona verde que nadie ha movido en años. Toqué el timbre y no sirvió, así que toqué la puerta con los nudillos. Abrió con un cigarro en la mano y la tele a todo volumen atrás. Tardó como 5 segundos en reconocerme. Ay Dios, dijo. El otro, Damián. Ya sé cómo te llamas. Se hizo a un lado. Pásale. 18 años tardaste. La sala olía a humo viejo y a comida recalentada. Los sillones tenían plástico encima, como en las casas de antes. Le bajó a la tele. No la apagó. ¿Te ofrezco algo? Nada más tengo agua. Así estoy bien. Se sentó, cruzó las piernas y me estudió con los ojos entrecerrados. Tú no vienes a saludar. No. Entonces habla. Le conté lo del resultado de Isaac. No adorné nada. Se lo dije como quien lee una lista. Linda no se sorprendió. Eso fue lo que más me pegó. No abrió la boca, no soltó el cigarro, no dijo, no puede ser. Se quedó viendo un punto de la alfombra y jaló humo despacio. Ese muchacho no se parece a tu hermano ni tantito, dijo al fin. ¿Usted sabía? Yo no sé nada. Apagó el cigarro en un cenicero de vidrio lleno hasta el borde. Yo lo que sé es que mi hija se me echó a perder ese año y nunca me quiso decir por qué. Me incliné hacia adelante. Sentí las manos sudadas en las rodillas. Explíqueme eso. Amber lloró todas las noches durante meses antes de esa boda. Se le puso dura la voz. Y yo al principio dije, bueno, está embarazada, tiene 19 años, está asustada, es normal. Pero es que el embarazo lo aceptó rápido, muchacho. Se compró las cosas del bebé, escogió el nombre, andaba contenta con la panza. Lo del bebé no era. Entonces, ¿qué era? Eso mismo le pregunté yo, 200 veces. Se quedó callada. Se encerraba en su cuarto con el teléfono y salía con los ojos hinchados. Una noche me paré en su puerta y la oí decir, yo no puedo vivir así, esto es mentira. Colgó, salió, me vio parada ahí, y me juró que estaba hablando de una amiga. Se me secó la boca. ¿Y usted no volvió a preguntar? Yo volví a preguntar hasta que tu hermano vino a hablar conmigo. Levanté la cara despacio. Marcelo vino aquí, antes de la boda, solo, sin ella. Linda agarró la cajetilla, sacó otro cigarro y no lo prendió. Se sentó donde tú estás sentado, y me dijo que Amber había hecho algo mucho peor de lo que yo me imaginaba, que él la iba a proteger de las consecuencias, y que si yo la quería, lo mejor que podía hacer era no preguntarle nunca nada. ¿Y usted le creyó? Tenía 21 años y me habló como abogado, mijo. Se rió sin ganas. Sí, le creí, y llevo 18 años con mi hija hablándome de cosas del clima. Me levanté, necesitaba pararme. Doña Linda, ellos vivieron aquí un tiempo, ¿verdad? Al principio. 8 meses. En el cuarto de atrás, hasta que él consiguió el trabajo bueno. ¿Guarda cosas de esa época? Movió la cabeza hacia la cochera. Mi difunto no tiraba nada, ni un recibo. Ahí está todo, en cajas, comido de humedad. Me pasé 40 minutos hincado en esa cochera con una lámpara del celular, entre cajas que olían a cartón mojado. Tarjetas del bautizo. Recibos de la luz de 2007. Una caja con el nombre de Amber escrito con plumón, con revistas y ropa de bebé. Y hasta abajo, atorado entre 2 cuadernos, un sobre cerrado. Sin abrir. Nunca abierto. Timbre de un centro médico de Houston. La fecha del matasellos, 3 meses antes de la boda. Lo saqué a la luz para leer el nombre del destinatario, y se me heló la mano. No decía Amber, decía Marcelo Vargas. No lo abrí en casa de Linda. Salí con el sobre metido debajo del brazo, me subí a la camioneta, y manejé 5 cuadras antes de meterme a una gasolinera y estacionarme junto a la máquina de aire. Me quedé con el sobre en las piernas como 10 minutos. Estaba amarillo por los años y tenía una mancha redonda de humedad en una esquina. 19 años cerrado en una cochera. Pasé el dedo por la solapa 2 veces antes de romperla. Eran 2 hojas. Papel membretado, de esos que ya no se usan, con el nombre de un centro médico del sur de Houston. Marcelo Vargas. Su fecha de nacimiento. Su dirección, que era la dirección de mis papás, la casa donde yo crecí. El texto estaba lleno de palabras que yo no conocía. Orquitis bilateral.
Parotiditis, azospermia. Leí la primera hoja completa sin entender nada y con el pulso pegándome en el cuello. Pero en la segunda hoja había un renglón escrito en español normal, de esos que ponen para que el paciente entienda, y ese sí lo entendía a la primera. Se informa nuevamente al paciente que el estudio confirma ausencia total de espermatozoides. Se le explicó que la posibilidad de concebir de forma natural es nula. Nula. Bajé la hoja y me quedé viendo el surtidor de gasolina. Un tipo con una playera de los Astros le echaba agua al parabrisas de su troca y hablaba solo. Yo tenía las orejas calientes y las manos frías, otra vez, como si se me hubiera partido el cuerpo en dos temperaturas. Busqué la fecha del estudio arriba, en la esquina. 22 de agosto. Aquella tarde en mi cuarto fue el 13 de septiembre. Nunca se me ha olvidado la fecha. 22 días. Y más abajo había otra línea, más chiquita, en el mismo párrafo. Decía, se informa nuevamente. Nuevamente. Busqué el antecedente y ahí estaba, en la primera hoja. Consulta previa con el mismo diagnóstico, 1 año y 2 meses antes. El mes en que lo internaron. Mi hermano supo que no podía tener hijos 1 año y 2 meses antes de meterse a mi cuarto con mi novia. Me tallé la cara con las 2 manos. Se me escapó un ruido raro de la garganta, ni llanto ni risa, algo entre los dos. Y me asusté de mí mismo. Bajé el vidrio porque de repente el aire adentro de la camioneta estaba espeso. Esa noche no dormí. A las 7 de la mañana estaba estacionado afuera de una clínica, de las que atienden sin cita, cerca de mi bodega, esperando a que abrieran. Pagué la consulta en efectivo y le puse las 2 hojas en el escritorio a un doctor que tendría 30 y pocos años. Necesito que me explique esto en palabras normales. Lo leyó despacio. Se acomodó los lentes. ¿Es suyo el estudio? Es de mi hermano. Volvió a la primera hoja y luego a la segunda. Bueno. Aquí lo que pasó es que el paciente tuvo paperas de adulto y se le complicó en los testículos. Es raro, pero pasa, y cuando pasa de los 2 lados suele dejar daño permanente. Me señaló un renglón. Esto de aquí, azospermia, quiere decir que en la muestra no había ni un solo espermatozoide. Ni uno. ¿Y eso se compone? Con este cuadro, casi nunca. Me devolvió las hojas. Este señor no iba a embarazar a nadie de forma natural. Y por lo que dice ahí, se lo explicaron 2 veces. Una en el hospital, y otra 1 año después, cuando le repitieron el estudio. O sea que él lo sabía. El doctor se me quedó viendo un segundo de más. Señor, esto está escrito para que el paciente lo entienda. Se lo dijeron a la cara. Salí de ahí y me senté en la banqueta del estacionamiento, con el sol pegándome en la nuca, con las hojas en la mano y sin fuerza en las piernas. Un camión de la basura pasó y el ruido me hizo brincar. Empecé a hacer cuentas otra vez. No podía parar de hacer cuentas. Amber y yo llevábamos 1 año y 8 meses. Ella se fue a vivir prácticamente en mi casa ese verano. En julio se puso rara. Dejó de contestarme rápido. Empezó a decirme que estaba cansada, que se sentía mal del estómago. Yo tenía 19 años y pensé que estaba dejando de quererme. En agosto mi hermano se hizo ese estudio. En septiembre fue la tarde del cuarto. En diciembre se casaron. En marzo nació Isaac. Marzo. Conté los meses con los dedos ahí sentado en la banqueta como un pendejo, 3 veces, porque no me creía a mí mismo. Un embarazo empieza más o menos un mes antes de que la mujer se dé cuenta. Julio. Amber ya estaba embarazada cuando pasó lo del cuarto, y ese hijo no podía ser de mi hermano. No en agosto, no en septiembre, no nunca. Me quedé mucho rato ahí. Se me durmió una pierna. Pensé en llamarle a Isaac y no lo hice, porque no le podía soltar esto por teléfono a un muchacho de 18 años que apenas ayer se enteró de la mitad. Pensé en llamarle a Amber y tampoco. No sabía todavía si ella era víctima o cómplice, y no quería equivocarme. Manejé sin rumbo hasta que se hizo de noche y acabé donde no quería acabar. En la calle de mis papás. Me estacioné enfrente, del otro lado, debajo del árbol que sembró mi papá el año que nos cambiamos. La luz del porche estaba prendida, igual que siempre. Vi la silueta de mi mamá pasar detrás de la cortina de la cocina, levantar un trapo, sacudirlo. Después se prendió la tele en la sala. La camioneta de mi papá estaba en la cochera con la puerta abierta y las herramientas tiradas, como toda la vida. Todo igual. Todo exactamente igual que la noche que salí de ahí con 2 maletas a los 19 años. Apagué el motor y me quedé. Tenía las hojas en el asiento del copiloto. Nada más tenía que cruzar la calle, tocar, ponerlas en la mesa del comedor y preguntarles de frente qué fue lo que les dijeron los doctores en ese hospital y por qué mi mamá le pidió a mi papá que no me dijeran nada a mí. Puse la mano en la manija 3 veces. Las 3 veces la solté. No era miedo. Era que ya sabía la respuesta, y mientras no la oyera de sus bocas todavía me quedaba un pedacito de esos 2. Me quedé ahí toda la noche. Se apagó la tele. Se apagó la luz del cuarto de ellos. Se apagó el porche a las 11:30. Como siempre. Porque mi papá dice que la luz encendida es dinero tirado. A las 5:30 de la mañana, empezó a aclarar y todavía estaba ahí, con el cuello duro y la boca seca, viendo esa casa. Entonces prendí el motor, y me fui. Pero no me fui a mi departamento. Me fui a esperar a mi hermano a la salida de su trabajo. Marcelo maneja una distribuidora de material de construcción en un parque industrial por la Beltway. Llega a las 7:15 todos los días, porque le gusta ser el primero, porque siempre le ha gustado que la gente vea que él fue el primero. Me estacioné junto a su lugar y me quedé recargado en mi camioneta. Llegó a las 7:13. Se bajó con el café en la mano y el saco doblado en el brazo. Tardó 2 segundos en ubicarme, y en esos 2 segundos le vi la cara antes de que se la acomodara. Después se la acomodó. Hermanito, sonrió. ¿Y esto? Necesito hablar contigo. Tengo junta a las 8. Son 5 minutos. Me llevó adentro. Las luces se prendían solas conforme pasábamos. Su oficina tiene una ventana grande y una repisa llena de fotos. Él con Amber, él con Isaac de traje en la graduación, él y mis papás en su cumpleaños 40 con un pastel enorme. Se sentó, le dio un trago al café y me señaló la silla. No me senté. Saqué las 2 hojas dobladas de la bolsa de atrás del pantalón y se las puse en el escritorio, sobre el teclado. No las tocó. Nada más las miró. Y ahí se le cayó. Nunca en mi vida se lo había visto. Se le fue el color de la cara de arriba para abajo, como cuando le bajas al monitor el brillo. Puso el café en el escritorio y le tembló la mano tantito, lo suficiente para que se derramara un poco en el mousepad. ¿De dónde sacaste eso? Le salió la voz sin aire. De la cochera de tu suegra. Se echó para atrás en la silla. Se quedó viendo la ventana. Pasaron como 20 segundos. Yo tenía el estómago apretado y las palmas mojadas, y me obligué a no decir nada porque llevaba 18 años hablando yo primero. Siéntate, dijo. No. Damián, siéntate. Dime si es tuyo ese papel. Sí. Ni intentó negarlo. Es mío. Sentí un jalón en el pecho. Una parte de mí, hasta esa mañana, todavía esperaba que hubiera otra explicación. Tú ya sabías, dije, 1 año antes. 1 año y 2 meses. Y de todos modos te metiste con ella. Volteó a verme, y por primera vez desde que tengo memoria, mi hermano no puso ninguna cara. Ni la de héroe, ni la de hombre serio, ni la de triunfo. Nada. Nunca me acosté con ella, dijo. ¿Qué? Nunca. Ni ese día ni ningún otro día. Se pasó la lengua por los dientes.
En 18 años de matrimonio dormimos en el mismo cuarto, y ya, no hacía falta. Se me secó la boca. Me tuve que agarrar del respaldo de la silla. Explícame eso. Amber me buscó a mí primero. Lo dijo como quien lee un reporte. Como 3 semanas antes. Estaba retrasada, estaba muerta de miedo. Sus papás eran unos ojetes con ella, y no sabía cómo decirte. Me buscó a mí porque yo era el que arreglaba todo, el hermano grande, el que sabía qué hacer. Movió la cabeza. Se sentó a llorar en mi carro y me pidió ayuda. ¿Y tú? Y yo hice la cuenta en 3 segundos, Damián. 3 segundos. Ahora sí me vio a los ojos. Yo acababa de salir del médico. Acababan de decirme por segunda vez que yo nunca iba a tener un hijo. Y en el asiento de junto estaba la novia de mi hermano menor, embarazada, pidiéndome que le dijera qué hacer. Y armaste lo del cuarto. Le dije que fuera a la casa a las 4. Ni parpadeó. Yo sabía a qué hora llegabas. Se me nubló todo un momento. Me acordé de la sábana. De ella llorando y sin poder verme. De lo que yo llevo 18 años pensando que fue. Ella estaba llorando porque acababas de decirle el plan. Ella estaba llorando porque le acababa de decir que tú ya sabías. Marcelo agarró el café otra vez y no le dio trago. Le dije que tú te habías enterado del embarazo por una amiga de ella, que te habías puesto como loco, que dijiste que ni era tuyo y que no querías saber nada. Le dije que yo me iba a hacer cargo porque alguien tenía que. Ella te creyó. Tenía 19 años y estaba embarazada en casa de una mujer que le decía todos los días que iba a acabar mal. Se encogió de hombros. Sí, me creyó. Y después de esa tarde tú te fuiste de la casa sin decirle nada a nadie y no volviste en 2 días. Eso terminó de convencerla. Sentí que se me subía todo el cuerpo a la garganta. Tuve que respirar 2 veces por la boca. Yo me fui porque los encontré en mi cama. Ya sé por qué te fuiste, bajó la voz. Pero ella no lo sabía. Me quedé viendo la foto de Isaac de traje en la repisa. Ese muchacho me marcó a las 2 de la mañana. A mí. ¿Por qué? Le pregunté, y me salió más bajito de lo que quería. A mí. ¿Por qué a mí? Marcelo se tardó en contestar. Porque tenías 19 años y toda la vida enfrente. Puso las 2 manos en el escritorio. Porque yo salí de ese hospital, y me subí al carro con mi mamá, y ella me agarró la mano, y me dijo que no le dijéramos nada a nadie, que eso no se anda contando. Y llegué a la casa, y tú estabas en la sala con Amber sentada en tus piernas viendo una película. Se le puso ronca la voz. Y yo pensé muy claro, con estas palabras. No puedo ser el único. ¿El único qué? El único al que le quitaron algo. Ahí lo entendí completo, y fue peor que no entenderlo. Te llevaste a mi novia y a mi hijo, dije. Me llevé un hijo. Y no le tembló nada al decirlo. Que además resultó ser el tuyo, sí, pero yo no lo escogí por eso. 18 años, Marcelo. 18 años dejaste que mi papá contara en las fiestas cómo su hijo mayor dio la cara. Es que sí la di. Levantó la barbilla y ahí volvió. La cara que le vi en la puerta de mi cuarto a los 19 años. Yo lo crié. Yo le pagué la escuela. Yo lo llevé al doctor a las 3 de la mañana con calentura. Yo le enseñé a manejar. ¿Tú qué hiciste? ¿Llegar tarde a los cumpleaños? Le apreté el respaldo de la silla con las 2 manos hasta que me dolieron los dedos. No le pegué. 18 años después, otra vez no le pegué. Pero esta vez no fue porque no pudiera. ¿Me vas a pedir perdón? Le pregunté. Se quedó callado un rato largo. No, dijo. El que se murió en ese hospital fui yo. Tú nada más te cambiaste de casa. Recogí las 2 hojas del escritorio, las doblé y me las volví a guardar en la bolsa. ¿Qué vas a hacer? Se levantó por fin. Ahora sí se le oyó otra cosa en la voz. Damián, ¿qué vas a hacer con eso? Abrí la puerta de su oficina. Se las voy a enseñar a la única persona que tiene más derecho que yo a verlas. No, rodeó el escritorio. No, espérate. Tu junta es a las 8, le dije, y me salí. Amber no me contestó las 2 primeras llamadas. A la tercera contestó, y ya sabía. Se le oía la respiración corta. Marcelo ya me habló, dijo. Me dijo que andas removiendo cosas y que estás mal de la cabeza. ¿Puedes verme 10 minutos? Damián, no. 10 minutos. Y si después quieres, no me vuelves a ver en tu vida. Nos vimos en el estacionamiento de un parque por la Eldridge, de esos con andadores y gente corriendo con el perro. Llegó en una camioneta blanca, grande, lavada. Bajó con lentes oscuros aunque estaba nublado, y se quedó parada junto a su puerta, sin acercarse. 18 años. Se le hicieron unas líneas junto a la boca y trae el pelo más corto. Lo demás igual. No tengo nada que decirte, dijo. Yo tampoco. Le extendí las 2 hojas. Nada más quiero que leas esto. ¿Qué es? Es de tu esposo. Las agarró como si le quemaran. Se recorrió los lentes a la cabeza. Empezó a leer parada. Le vi los ojos brincar de renglón en renglón, la frente arrugada, esa cara que pone la gente cuando lee palabras que no conoce y busca alguna que sí. Yo no entiendo esto, dijo, y me lo quiso devolver. Segunda hoja, el párrafo de en medio. Bajó la vista. Le puse el dedo encima del renglón. Lo leyó. Lo volvió a leer. Movió los labios sin sacar voz. Ausencia total, dijo. La posibilidad de concebir de forma natural es nula. Se lo explicaron 2 veces, una en el hospital cuando lo internaron, y otra el 22 de agosto de ese año. Levantó la cara despacio. El 22 de agosto. 22 días antes de que me lo encontrara en mi cuarto contigo. Amber se apoyó en la puerta de la camioneta. Se fue resbalando poquito hasta que se sentó en el estribo, con las hojas colgando de una mano y la otra tapándose la boca. No lloró luego. Primero hizo un ruido, uno solo, como si le hubieran sacado el aire de un golpe. Él sabía, dijo detrás de la mano. Antes de buscarte, antes de todo. Él sabía. Ahora sí se le soltó, y no fue bonito. Fue de esas que se doblan hacia adelante y no pueden agarrar aire. Damián, yo llevo 18 años. Me hinqué en el pavimento enfrente de ella. No la toqué. Dime qué te dijo. Tardó como 1 minuto en poder hablar. Que tú ya sabías. Se limpió la cara con el antebrazo. Que una amiga mía te había ido con el chisme, que te habías puesto como loco, que dijiste que a lo mejor ni era tuyo, y que no querías saber nada de mí ni del bebé. Me lo dijo en el carro, llorando él también. Llorando, Damián. Se rió de un modo horrible. Y luego te fuiste de la casa esa misma noche y no volviste. Y yo pensé, es cierto todo. Yo me fui porque los encontré en mi cama. Yo estaba sentada en tu cama porque él me dijo que fuera a tu casa a esperarlo ahí. Cerró los ojos. Se quitó la camisa cuando oyó la puerta de abajo. Yo no entendí. Yo no entendí nada hasta como 2 años después. Y para entonces ya estaba casada y ya había un niño. Sentí un peso raro en el pecho. No era alivio. Era como cuando por fin sueltas algo que traías cargando y te das cuenta de que te dejó marca. Te hablé, dijo de repente. A los 4 meses, te hablé a la casa de tus papás como 5 veces. A mí nunca me pasaron ningún recado. Me contestó tu mamá. Levantó la cara. La última vez me dijo que no volviera a marcar, que ya bastante daño había hecho, que dejara a su hijo en paz. Y yo colgué y no volví a marcar nunca.
Me quedé viendo el pavimento entre mis rodillas. Un corredor pasó atrás de nosotros con música saliéndole de los audífonos. ¿Y en 18 años nunca le preguntaste nada? Le dije. Yo le preguntaba con la mirada, nada más. Se apretó las hojas contra el estómago. Cada vez que yo quería algo, trabajar, estudiar, ir a ver a mi mamá, salir con una amiga, él me miraba y me decía, acuérdate de lo que hiciste, Amber. No más eso. Y yo me sentaba otra vez. ¿Isaac sabe algo de esto? Isaac lo único que sabe es que su papá no es su papá. Se le quebró otra vez. Y ni eso me lo dijo a mí, se lo dijo a ti. Se lo dijo a mí porque a mí nadie le ha enseñado a tenerme miedo. Se quedó callada. Después dobló las dos hojas con mucho cuidado, como si fueran de un material caro, y me las devolvió. Déjame llegar a mi casa antes que él. Dijo, y se levantó. Esa noche a las 10:30 me marcó Isaac. Tío. Se oía ruido de casa atrás, una puerta, algo. Mi mamá le pidió el divorcio. Me senté en la orilla de la cama otra vez, igual que la primera noche. ¿Estás bien? No hubo gritos, dijo, y eso fue lo que se le oyó más raro en la voz. Eso es lo que no entiendo. No hubo ni un grito. Mi mamá bajó con una maleta y le dijo, ya sé lo del estudio. Y mi papá se detuvo. Y él nada más se sentó en el sillón. No dijo nada, ni le pidió que no se fuera. Isaac. Ella me contó todo, tío. Todo. Ahí se le rompió. Me contó lo de tu cuarto. Me contó lo que él le dijo de ti. Cerré los ojos. ¿Dónde estás? Afuera de tu edificio. Bajé descalzo. Estaba sentado en la banqueta junto a su carro, con la sudadera de la universidad y los ojos rojos. Se paró cuando me vio salir, y me preguntó de frente, sin rodeos, cómo se lo pregunta a uno de 18 años. ¿Eres tú? No lo sé, le dije, y era la verdad. Pero las fechas dicen que sí. Fuimos al día siguiente a un laboratorio de esos privados sobre la Katy Freeway. Nos pasaron a un cuartito, nos pusieron un hisopo en la boca a cada uno, nos cobraron $320 y nos dijeron que en 5 días hábiles. Fueron 4. Llegó un martes a las 11 de la mañana, un correo con un archivo adjunto, y yo estaba en la bodega con el celular en la mano y 16 empleados alrededor. Me metí al baño para abrirlo. Me senté en la tapa. Me temblaban tanto los pulgares que tuve que dejar el teléfono en las piernas para poder leer. Probabilidad de paternidad. 99. 99%. Me quedé ahí adentro no sé cuánto tiempo, con la mano en la boca, oyendo el montacargas afuera. 18 años me dijeron que fuera el maduro. Y todo ese tiempo mi hijo estaba creciendo del otro lado de la ciudad, llamándole papá al hombre que me lo quitó. Mi mamá me habló el jueves. Hacía 19 días que no me hablaba. Vente a comer el domingo. Hay que arreglar esto en familia. Fui. Llevé un sobre de Manila en la mano. Estaban los tres. Mi papá en su lugar de siempre, en la cabecera, con la camisa fajada. Mi mamá sirviendo el arroz. Y Marcelo sentado en el mismo sillón donde le agarraba la mano a Amber hace 18 años, solo, con la cara chupada y una barba de 3 días que nunca en su vida se había dejado. La mesa estaba puesta para 4, con el mantel bueno. Siéntate, hijo, dijo mi mamá. Come algo. No vengo a comer. Mi papá dejó el tenedor. Damián, ya estuvo bueno. Tu hermano ya nos contó. Se limpió la boca con la servilleta, despacio, como si eso le diera autoridad. Fue hace 18 años. Todos cometimos errores. Aquí lo que importa es que esta familia no se acabe de romper. Ándale, dijo mi mamá. Ya, mijo. Ya. Tú siempre has sido el maduro. Ahí estuvo. Tercera vez en mi vida. La misma frase, la misma cocina, el mismo tono. Y esta vez no me apretó nada por dentro. Nada más me dio una tranquilidad rara, como cuando por fin identificas de dónde viene un ruido que llevabas años oyendo. Abrí el sobre y saqué 3 hojas. Las puse sobre el mantel bueno, junto al arroz. Ma. Una pregunta nada más. Ella no volteó a ver los papeles. ¿Tú estabas en el consultorio cuando el doctor le dijo a Marcelo que no iba a poder tener hijos? Se quedó con la cuchara en el aire. Contéstame. Damián. ¿Estabas o no estabas? Estaba. Bajó la cuchara. Estaba. ¿Y cuándo nació Isaac 7 meses después de esa boda? Puse el dedo sobre la tercera hoja. ¿Nadie en esta casa hizo la cuenta? Nadie contestó. Mi papá se quedó viendo el plato. Mi mamá se agarró el mandil con las 2 manos. Y eso fue todo. Ese silencio fue toda la respuesta que necesité. Sí la hicieron, dije. Los dos. Y decidieron no hacerla. Yo protegí a mi familia. Mi mamá levantó la voz por primera vez. ¿Qué querías? ¿Que le arruinara la vida a tu hermano después de lo que le pasó? Estaba destrozado, Damián. Tú no sabes cómo estaba. Yo no supe cómo estaba porque ustedes decidieron no decirme. Me oí la voz plana, y me sorprendió lo plana que me salió. Me acuerdo perfecto de esa noche en el hospital. Me mandaron por un refresco, y te oí decirle a mi papá que no me dijeran nada al Damián. Yo tenía 18 años, y les hice caso toda la vida. Es que tú eras el chico, dijo mi papá. Y él era el bueno, ya sé. Agarré la tercera hoja y se la puse enfrente a mi mamá, girada para que la leyera. Amber te habló 5 veces a esta casa. Le dijiste que no volviera a marcar. Le empezó a temblar la barbilla. Ese muchacho es mi hijo, dije. 99.99%. Está ahí, en ese papel. Y tú lo cargaste en tus brazos el día que nació sabiendo que no podía ser de Marcelo. Mi mamá se sentó en la silla como si se le hubieran ido las piernas. Yo no sabía que era tuyo, dijo bajito. Sabías que no era de él. Recogí las hojas y las dejé apiladas junto al frutero. Es lo mismo. Marcelo se levantó del sillón. Damián. Me di la vuelta en la puerta. Todo esto lo hice yo, dijo. Tenía los ojos hundidos. Ellos no. Yo. Ya sé. Abrí la puerta. Pero ellos escogieron a quién creerle. Todos los días, durante 18 años. ¿Y ahora qué? Mi papá se paró de la mesa. ¿Ya no vas a venir? ¿Es lo que nos estás diciendo? Les dejo copias, dije. Las originales las tengo yo. Salí y cerré la puerta despacio. No la azoté. Ni siquiera lo pensé. Manejé hasta la esquina y ahí sí me estacioné, porque me estaban temblando las manos, y me quedé como 20 minutos viendo el volante. No estaba triste. Es difícil de explicar. Era como cuando te quitan un yeso que traías desde hace tanto, que ya se te había hecho parte del brazo. Isaac fue el que empezó el trámite. Yo no le dije nada. Se metió solo a buscar cómo se corrige un acta de nacimiento en Texas, cuando el papá registrado no es el biológico. Imprimió los requisitos, me los enseñó, y me preguntó si yo estaba de acuerdo. Fuimos con una abogada en Sugarland, una señora que nos explicó que con la prueba y el consentimiento de la mamá se podía. El día que firmó en esa oficina con olor a alfombra nueva, le temblaba la mano y se rió de su propia mano. No tuvo que cambiar de apellido. Siempre fue Vargas. Nada más cambió de papá. Amber consiguió un departamento de 2 recámaras por la Bisonet y un trabajo en una oficina dental. La veo cuando paso por Isaac.
Un día me dijo, en la puerta, sin verme a los ojos, que no sabía cómo se pedía perdón por 18 años. Le dije que no me lo pidiera a mí, que se lo pidiera a la muchacha de 19 años que se subió llorando a ese carro. Y hasta ahí llegamos. No volvimos a hacer nada. Ella no es un premio, y yo ya no soy ese muchacho. Marcelo se quedó en la casa grande con la alberca. Le mandó 3 mensajes a Isaac en 5 meses. El muchacho me enseñó los 3 y me preguntó qué hacía. Le dije que eso lo decidía él, y nada más él, que yo no le iba a quitar un papá para ponerle otro encima. Todavía no le ha contestado. A lo mejor algún día. No es asunto mío. Mi mamá me marca los domingos. A veces le contesto. La conversación dura 4 minutos, y ninguno de los dos menciona nada. Mi papá dejó de contar la historia de su hijo mayor en las fiestas. Es lo único que le he visto perder, y le costó más de lo que se imaginan. En marzo firmé la compra de la bodega de la Clay Road. Es la misma donde yo cargaba cajas de madrugada a los 20 años, por $9 la hora, con las manos partidas y los ojos ardiendo de sueño. El dueño se jubiló y me la vendió con todo y andenes. Mandé poner el letrero un viernes en la tarde y me quedé abajo, en el estacionamiento, viendo cómo lo atornillaban. No la compré para que ellos la vieran. La compré porque tardé 18 años en entender una cosa. El que se quedó sin nada en esta historia nunca fui yo. Y ahora mi hijo llega a las 7 de la mañana y estaciona su troca junto a la mía.